uno que siempre está al pie del cañón. Ese es Tomás Rivera Chats y está con nosotros en línea telefónica a través del 6220937. Muy buenos días, senador. Buenos días. Buenos días para ti, Saudi, para Eddie, para Jorge, para toda la audiencia que nos escucha. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Como Buen día, siempre, presidente. siempre es un placer tenerlo con nosotros. Igualmente. Tomás, obviamente mucha menos gente, muchos menos abonados, se habla de casi 100,000, ¿verdad? Pero es mucha gente todavía, que todavía estamos acá, ¿verdad? Escuchando cuando abrimos las líneas, los reclamos, las peticiones, los llamados bolsillos. A esta etapa, Tomás, ¿qué uno le puede responder a la gente que vive en esta oscuridad? Bueno, me parece que lo primero que tenemos que hacer es reconocer el impacto que tuvimos del huracán Fiona, vientos de sobre 100 millas por hora, derribaron parte de la infraestructura y más de 30 pulgadas de agua. Creo que Luma, a pesar de que se ha ganado todas las críticas y toda la molestia que hay contra ella, en un periodo relativamente corto ya tiene sobre el 90% conectado al sistema. Por supuesto, las áreas que quedan sin energía eléctrica tienen que estar molestas con toda la razón del mundo. Me parece que en la medida en que han logrado reconectar el 92%, pues liberan recursos humanos, ¿verdad? Brigadas, personal de otras áreas y las pueden concentrar para que con mayor intensidad y mayor rapidez atiendan estas áreas que quedan sin energía, que sin lugar a dudas tienen tanto derecho como el resto del pueblo de Puerto Rico que ya está reconectado. Así que me parece que es una decisión gerencial de mover todos los recursos que tengan a su haber para meterse en donde todavía por alguna razón no hay una conexión con la energía eléctrica. Y eso es lo que deberían estar haciendo en este momento. Presidente, la visita del presidente Biden el día de ayer provocó diversas reacciones Sí. dentro de muchos grupos y usted tuvo una reacción muy interesante precisamente contra Aníbal Acevedo Vilá. Usted ayer dice, ¿verdad? Es un buenas tardes usual de lo que bien usted escribe, que la congresista Velázquez goza de estima en el liderato demócrata de turno en la capital federal. La opinión sobre ti, haciendo referencia a Aníbal Acevedo Vilá, en Washington y acá en Puerto Rico es impublicable. ¿Por qué esta reacción suya contra Acevedo Vilá? Porque pretende hacer un planteamiento, ¿verdad? Insertarse, haciendo una insinuación contra la comisionada residente que lo derrotó amplia y abrumadoramente en la pasada elección general y pretende hacer, ¿verdad?, un planteamiento contra el gobierno local cuando ciertamente no tiene ninguna autoridad moral para hacerlo. No tiene ninguna autoridad moral para hacerlo. Y por eso pues hice el planteamiento. La visita del presidente Biden, como he dicho, pues por supuesto en Puerto Rico somos hospitalarios, en Puerto Rico recibimos con mucho cariño a todo el mundo, en Puerto Rico somos agradecidos, hay que agradecer la ayuda que nos trae el gobierno federal y que Biden procuró que llegara y se comprometió a ser mucho más diligente, ¿verdad? Más rápido con todos los puertorriqueños. Hizo una admisión de culpa Biden, de su administración, del gobierno federal, de que no han atendido como es debido a Puerto Rico. Así que eso es una confesión pública del presidente de los Estados Unidos sobre el trato que ha recibido Puerto Rico, la colonia de Puerto Rico. Y fíjate que tendremos la oportunidad entonces de comparar la forma en la que se llega a Puerto Rico, donde se hace una oferta de ayuda, donde hay unos planteamientos, unas promesas para colaborar con la red eléctrica, entre muchas otras cosas, y lo que ocurra cuando llegue a Florida. En Ujú. Puerto Rico, la gente que residimos aquí en Puerto Rico, pues tenemos que aceptar lo que nos dé y lo agradecemos, ¿verdad? La forma en la que llegue, rogando que no caigamos en el laberinto de la burocracia gubernamental federal, pero en Florida es distinto. En Florida él no puede llegar a hacer cualquier oferta. Cuando digo él me refiero a Biden. En Florida él tiene claro que aquella gente vota y que tienen la capacidad de reelegirlo o derrotarlo y de tomar una decisión importante ahora en las elecciones de medio término. Recuerda, Jorge, que hace un tiempo atrás
Florida decidió una presidencia, ¿verdad? Los votos de Florida fueron los que decidieron quién era el presidente de los Estados Unidos. Así que esa diferencia notable del poder del voto, pues es importante destacarla. Y fíjate que estando en Puerto Rico, cuando termina su alocución, el presidente Biden, obviamente reconoce a gobernador, a la comisionada y todo, pero llama y tiene un gesto de, como te digo, de afinidad, de cariño, de amistad con la congresista Velázquez, porque hay elecciones de medio término. Ella es una figura importante en el Partido Demócrata. Un Y endoso. en Nueva York, que hay muchos puertorriqueños eventualmente que Correcto. necesitan esa fuerza política allí. Correcto. Y matiza entonces, ¿verdad? El elemento político. Dicho de la manera más cruda, en Casablanca, el liderato demócrata de Casablanca vino a Puerto Rico a buscar una buena foto y va a Florida a buscar el voto. Dicho de la manera más cruda. Y ciertamente se agradece la ayuda, ¿verdad? Y qué bueno, hay mucha gente que necesita en Puerto Rico la ayuda, pero al pan y al vino vino. Presidente, pero aprovechando esa coyuntura que usted trae y siendo esto un tipo de anuncio de campaña, por decirlo de cierta manera, o una estrategia de campaña, ¿cuánto de esto se pudiera materializar vis a vis lo que él había prometido cuando era candidato a presidente del SSI, del Medicaid, de la estadidad, del PANASNAP, de muchas otras cosas que no se materializaron? Aquí, habiendo tan poco tiempo entre la elección de medio término y esto, ¿cuánto pudiera materializarse de lo que anunció ayer el presidente Biden realmente, ¿verdad? En la realidad que vivimos. Bueno, Eddie, precisamente a eso es lo que me refiero. O sea, acá hay una promesa y hay unos planteamientos. Vino Biden como vino Trump. Y entonces todo esto que ocurre, pues uno lo mira, ¿verdad? Desde la perspectiva. Hay que mirarlo con sospecha, es la pregunta, quizás. Bueno, yo no te diría que es un sospecha, hay que mirarlo claramente, o sea, las intenciones y teniendo los pies sobre la tierra. Hay que mirarlo para entender lo que es el proceso, ¿verdad? Y la forma y los objetivos que hay. Repito, para mí, agradecido, es una visita importante, por supuesto, que un presidente de Estados Unidos venga a Puerto Rico, pero para darte un ejemplo, Eddie, mira, anunció que iba a crear como a modo de un comité o una estrategia para acelerar la reconstrucción del sistema eléctrico. Y entonces designó a quien ya está a cargo de eso, a la persona que está a cargo de la reconstrucción de la red eléctrica en un programa que ya lleva tiempo y que ciertamente no hemos visto un avance significativo y que otras instituciones del gobierno de los Estados Unidos han dicho que no han visto un avance significativo. Así que eso te demuestra a lo que me refiero, de lo que estamos hablando. O sea que ya esta persona estaba nombrada, Tomás. Claro, ella tenía el esfuerzo, me parece que se llama Puerto Rico 100, para reconstruir el sistema eléctrico. Y dice, estoy designando a fulana de tal. Jennifer, se me escapa el apellido, de la dama. Y entonces, pues, ya estaba a cargo de eso. Granholm. Jennifer Granholm. Esa misma, correcto, así mismo, Granholm. O sea que pues entonces no es mucho lo que podemos ver, porque si hasta ahora no ha pasado nada bajo su supervisión. Bueno, ya veremos, porque o fue una forma de ejercer presión. Saudi, exacto. Hay quien interpreta que la visita del presidente Biden pondrá presión a todas las agencias federales, ¿verdad? Y que va a haber, pues, de la óptica del gobierno federal, el entendimiento de que hay un compromiso de Biden. Pues ojalá, Saudi, de verdad ojalá, porque hay mucha gente humilde y mucha gente pobre que no tiene energía eléctrica, que no tiene agua potable, que carecen. Pero, y con esto pues yo quiero insistir en un punto, Jorge, que tú y yo hemos hablado en entrevistas anteriores. Tal parecería que el gobierno de los Estados Unidos piensa que los puertorriqueños, que un grupo de puertorriqueños tiene solamente necesidad cuando nos impacta un huracán, una pandemia, un terremoto. No, eso no es así. Tal parecería. Cuando el nivel de pobreza de muchos puertorriqueños es cerca del 60 y pico por ciento de la población puertorriqueña comparada con los estándares de los estados. Así que el problema de Puerto Rico no es tan solo que cuando nos impacta un huracán, una pandemia
o un terremoto necesitemos la asistencia, porque hay muchos puertorriqueños, Saudi, que nos están escuchando ahora, particularmente de los pueblos pequeños, Ujú. como el tuyo, el Así mío, es. Trujillo Ujú. Alto, Jayuya y otros pueblos pequeños, que tienen necesidad, aun cuando no haya huracán, aun cuando tengan el Así servicio mismo. de energía eléctrica, el Ujú. servicio de agua potable, no tengan un problema de acceso por las carreteras, tienen necesidad, el dinero no les da, ¿verdad? No es suficiente porque no tienen la oportunidad del empleo o las ayudas que le corresponderían como ciudadanos americanos. Por eso, alguna gente dice, pero es que el PNP siempre insiste en esto de esta idea. Pues sí, pues definitivamente, yo creo que eso es un issue fundamental y cada vez que hay un impacto de un fenómeno como un huracán, un terremoto, pues demuestra esa diferencia entre los ciudadanos que residen allá. Para matizar esto todavía más, Saudi, Eddie, llega el punto que si el presidente de los Estados Unidos, Biden, enamorado de Puerto Rico, decidiera quedarse aquí, no podría aspirar a la reelección, siendo Puerto Rico parte de los Estados Unidos. Ujú. Llega al extremo que perdería ciertos derechos por su mera residencia aquí en Puerto Rico. Ahí está lo de CESA y toda esa cosa que se ha discutido, ¿verdad? Por En eso, todos los así casos. que por eso es tan importante el asunto Ma, político. y entrando en ese tema, ¿verdad? Y traigo el dato porque lo tengo aquí conmigo. Para el 2021, el nivel de pobreza en Puerto Rico rondaba en el 44.5%, Wow. dejando que el 40.9% de las familias del país están bajo ese nivel de pobreza, que es un número sumamente alto. Claro. Mirando la perspectiva, ¿verdad?, de la política norteamericana, ¿catalogas igual la visita de Trump que la visita de Biden? ¿No tiene ningún resultado? ¿Esperas que tenga algo? ¿Cuál de las dos puedes catalogar quizás mejor? Pues mira, vamos a ponerlo de la siguiente manera, excelente pregunta. Jorge, mira, son dos personajes totalmente distintos. El carácter y la sensibilidad que proyecta Biden, ¿verdad? La humildad que Ajá. proyecta, el discurso que ofreció Biden, la primera dama, las personas que le acompañaban, es diferente al de Trump, ¿verdad? No, Trump no mostró, por supuesto, ninguna sensibilidad, o por lo menos la impresión que se llevó el pueblo de Puerto Rico no fue la mejor de su visita. Esa es la verdad. Pero el saldo neto, ¿qué pasa después que vino el presidente? ¿Qué Correcto. logramos después que vino el presidente? What's Es next? lo que está por verse. Puede ser, Biden puede ser simpatiquísimo, puede ser humilde, puede ser muy elocuente en su verbo, mostrando afinidad y cariño por Puerto Rico, pero uno tiene que evaluar lo que representa esa visita, no por lo que dice, sino por lo que haga y por lo que pase, y eso está por verse. What's next? Es la gran pregunta. Exactamente, Jorge. Esa es la gran pregunta. Yo creo que después de todo, Jorge, los verdaderos protagonistas y los verdaderos, quiero usar una palabra que se fajaron, ¿verdad? No quiero usar una palabra que se vaya a sacar de contexto. Ujú. Fueron los alcaldes y las alcaldesas. Así es. Sin lugar a dudas, con el impacto del huracán, le metieron mano a lo que hubiese que meterle mano, a lo que sea, sin recursos, con limitaciones. Así que todos los alcaldes y todas las alcaldesas, pues, estuvieron ahí para su gente, estuvieron reclamando, todavía hay muchos luchando para las áreas que no tienen, ¿verdad?, energía o que carecen de alguna ayuda. Esos alcaldes y esas alcaldesas, sin lugar a dudas, demostraron una vez más la importancia de los gobiernos municipales y su compromiso. Primero, obvio, el gobierno de Puerto Rico también hizo su parte, las agencias del gobierno de Puerto Rico hicieron su parte, y el gobierno federal, bueno, pues por cuentagota va a ir llegando la ayuda. Ya veremos si la presencia de Biden, la visita de Biden, la primera dama y todas estas personas que nos acompañaron, Genera un cambio de verdad. aceleran, porque cuando usted tiene necesidad, Saudi, cuando un ciudadano de un pueblo de la montaña o de la costa que fue impactado, que tiene necesidad económica, pide la ayuda, es porque la quiere ya, es porque le hace Ujú. falta ya, Sí, no es es porque para ya que no aguanta más. Sí, sí, eso no es para Ujú. mañana. déjame ver cuánto, ¿verdad?, cuándo te la puedo enviar, sino, ¿verdad?, porque entonces lo que hace es que agrava la situación y la condición. Así que después de Así todo, es. pues ojalá que la visita de Biden, para mí, Provoque los el, pro- cambios que necesitamos. el problema que tiene Puerto Rico es mucho más que meramente ayudarlo cada vez que hay un huracán, un terremoto. Yo creo que como ciudadanos americanos nos merecemos mucho más. Debemos de tener el poder del voto para elegir un presidente, debemos tener 2 senadores, debemos tener nuestros congresistas, porque yo te aseguro, Saudi, Ujú. Eddie y Jorge,
que si Puerto Rico tuviera congresistas con voz y voto, Biden o quien fuera el presidente no hubiese llamado a Anillo Velázquez, llamaba a los de aquí, porque Puerto Rico tiene más población y más electores que 20 de los 50 estados, y después de todo hay un cálculo político que no podemos obviar, o sea, nadie puede negar que eso existe. Muchísimas gracias, Tomás Rivera Chats, como siempre, un placer tenerlo con nosotros en Nación Z. Que tenga día. lindo día. Un placer, un abrazo para ti, para Eddie y para Jorge. Gracias. Igual para usted. Muchísimas gracias.